Significa que desde ese momento tu corazón empezará también a caminar fuera de tu cuerpo, ¿no? Elizabeth Stone, una nadadora olímpica. Vamos a ver entonces la interpretación de pruebas de laboratorio en obstetricia. El temario es básicamente una introducción, la preanalítica de las pruebas de laboratorio en obstetricia, la analítica de las pruebas de laboratorio clínico en obstetricia y la posanalítica de pruebas de laboratorio clínico en obstetricia. Recordemos que el 70% de los procedimientos médicos se van a fundamentar en pruebas diagnósticas. Entonces, es muy importante un buen programa de gestión de calidad, porque este va a ser el camino por el medio del cual el laboratorio clínico y la medicina puedan salvar vidas, puedan reducir costos en salud. El laboratorio clínico se caracteriza por tener tres fases bien diferenciadas, que es una es la fase preanalítica, que tendría que estar de rojito, la fase azul, la analítica, y la tercera, la de verdecita, la fase posanalítica, posanálisis. Entonces, durante esta fase preanalítica, suele haber, en la literatura puede encontrar un rango variable de alrededor de 40 a un 70% de errores en laboratorio a nivel preanalítico. Entonces, ¿qué es lo que comprende esta parte preanalítica? Comprende desde la toma de decisión mediante una consulta médica, que el médico decida mandar una solicitud de examen de laboratorio, la parte de preanálisis en sí, que es la parte de preparación del paciente, cómo se ve el material. Gracias. El procesamiento de las muestras, el stock del material, cuál es el material adecuado, la parte analítica, que ya es la realización en sí del examen, y la obtención del resultado, ¿no? En esta parte también suelen haber errores, alrededor de un 15%, y la parte posanalítica, que ya viene a ser algún cálculo si es necesario, el registro del resultado, el análisis de consistencia del resultado, emitir el resultado, ¿no? La evaluación de los resultados, que ya viene a ser si es algún valor crítico, y liberarlo finalmente. En esta fase se ha visto alrededor de un 40% de errores. Entonces es muy importante también que nosotros podamos seguir ciertos lineamientos a fin de poder asegurar y poder estandarizar la calidad en cada uno de sus procesos dentro del laboratorio clínico. Es decir, asegurar la parte de la calidad preanalítica, la parte de la calidad analítica y la parte de la calidad en posanalítica. Entonces existen algunas normativas internacionales, como por ejemplo es la ISO 20658, tenemos la edición 2017, que te va a decir, ¿no?, algunos, un flujo de trabajo, algunos lineamientos para poder asegurar, para poder ver la calidad en esta fase preanalítica, ¿no? Entonces tenemos aquí al paciente, llega con su formulario de solicitud, ¿no? Se da la parte en sí, la fase de la generación de la solicitud, la parte de proporcionar instrucciones a los pacientes mediante una información que puede ser escrita y también de manera verbal, que es lo ideal, que puedan ser ambas formas de identificación del paciente, la bioseguridad dentro de la preparación para la toma de muestra y la toma de muestra en sí, y la identificación correcta y adecuada de las muestras, la preparación para el transporte, asegurar la integridad y la estabilidad de la muestra, el transporte de la muestra, la recepción de la muestra, la recepción de las muestras y la parte de la evaluación, el almacenamiento de las muestras antes del análisis, la estabilidad. Hay pruebas que tienen corta estabilidad alrededor de 30 minutos a 1 hora, por ejemplo, el amonio plasmático, los gases arteriales. La satisfacción del cliente, que es uno de los puntos muy importantes a saber, la identificación y control de no conformidades, para poder siempre asegurarlo y poder ver alguna oportunidad de mejora, ¿no? A fin de asegurar que los resultados que se emitan para el paciente sean confiables y clínicamente útiles. Los indicadores de desempeño, los documentos y registros, el tema del personal, los equipos y suministros, la parte de infraestructura y condiciones ambientales, la muestra y la solicitud.
Existen algunas normativas a nivel nacional, no solamente como la normativa internacional que acabamos de ver, sino también la nacional, como por ejemplo la Superintendencia Nacional de Salud, que también hace algunas visitas rutinarias y ve cómo está el estatus del laboratorio, ¿no? Que se puedan cumplir ciertos lineamientos, como un lineamiento que es bastante básico, que es el adecuado descarte de los residuos biológicos comunes y de reactivos. Tenemos otra normativa nacional, que es INACAL, el Instituto Nacional de Calidad. Existen ya laboratorios acreditados en el Perú. Tenemos, por ejemplo, a MedLab, que es el primer laboratorio que se acreditó con la ISO 15189, pero mediante EMA, ¿no? Tenemos a UNA, que también se acreditó, pero con INACAL, ¿no? Es el primero que se acredita ya en sí con INACAL en el 2018. Luego tenemos a SINLA, que gana un mayor alcance, y con INACAL también en el 2019. El año pasado que se acreditó ROE recientemente, también con INACAL, y tiene ya un mayor alcance de la ISO 15189. Aquí hay un conflicto cognitivo muy interesante, ¿no? Recién nacido de voz y neonatología, le envían los exámenes de laboratorio, hemograma, grupo sanguíneo, perfil de coagulación, glucosa, le toman un tubo amarillo de 3.5, un tubo lila de 3, un microtubo celeste 0.5 llenado en un 50%, el tubo celeste fue rechazado, le toman una nueva muestra para el perfil de coagulación, previa coordinación con el médico tratante, llega al laboratorio con una muestra de tubo celeste de 3.5, tomada hasta la marca indicadora. En su control, su médico tratante observa el valor de su hemoglobina y solicita al laboratorio la prueba de compatibilidad. Se realiza con éxito la transfusión. El recién nacido lleva hospitalizado 8 días. A lo largo de estos días le han ido solicitando pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces, algunas preguntas: ¿cuántos mililitros tiene un recién nacido de sangre? ¿Cuánto de sangre como máximo se le puede extraer a un recién nacido? ¿Por qué se debe tomar hasta el volumen indicado en el tubo celeste? Lo pueden responder ahí también por el chat. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Un caso muy interesante. Entonces, tenemos algunas actividades previas a la toma de muestra, como es el llenado del formato de solicitud, que puede ser en papel o electrónico, la preparación del paciente, que es muy importante, la parte de brindar adecuadamente las instrucciones. El tipo y la cantidad de la muestra, que sean los contenedores adecuados, dependiendo al tipo de muestra, si necesita algún aditivo necesario, la hora especial de la toma de muestra, cuando sea necesario, dependiendo de la prueba, la información clínica que es relevante para que pueda tomar o afectar a la toma de muestra, para la realización del examen, sobre todo para la parte de la interpretación del resultado. Por ejemplo, el historial de alguna administración de medicamentos, ¿no? El proceso de generación de solicitud de análisis, en que se debe revisar también los formularios que son recibidos para la toma de muestras. Se debe verificar la integridad de la información. Algunas veces suele pasar que a veces en el área de admisión, sobre todo en clínicas privadas, que el que paga puede ser el hijo, ¿no? Y el paciente puede ser, por ejemplo, su papá, ¿no? Y el hijo es el que paga y paga con su nombre. Entonces puede llegar al laboratorio con el voucher al nombre de su hijo, pero la orden médica sí con el nombre correcto. Entonces siempre es importante que se verifique ambas informaciones, porque puede ser que el de compra del laboratorio al final termine ingresando con el nombre del voucher y luego generar todo un inconveniente, ¿no? Para el paciente, porque también va a perder esa seguridad de que verdaderamente son sus resultados, ¿no? Se pierde la confiabilidad. Entonces siempre es importante poder verificar que coincida tanto el voucher de pago, tanto como la orden médica, ¿no? Como también alguna orden que se esté generando en el laboratorio, alguna orden interna. Si hay alguna omisión de alguna prueba, tal vez no se le pide un cortisol libre y resulta que en admisión le cobraron un cortisol total, que son dos pruebas totalmente diferentes, también es necesario poder hacer la subsanación de inmediato, antes de la toma de muestra, para poder evitar cualquier tipo de error a nivel de laboratorio. Entonces aquí ven un formato de solicitud como la identificación del paciente, género, fecha de nacimiento, algún nombre o algún indicador, tipo de muestra, algún análisis solicitado, fecha en que se
Completa el formulario, la identidad de la persona que está tomando la muestra, que es importante para tener la trazabilidad dentro de todo el proceso del laboratorio, la fecha y hora de recepción de la muestra también y quién está dejando la muestra. Las solicitudes verbales, es necesario que haya un procedimiento estandarizado, ¿no? Dentro de todas las guías que se puedan tener en el laboratorio. Entonces, este procedimiento debe especificar cómo se va a hacer en estos casos. Eh, si ya, por ejemplo, te llaman de emergencia, hay una puérpera, no hay, o por ejemplo, hay una embarazada, una gestante, que está a punto de dar a luz, ¿no? Y resulta que le faltaba su urea y creatinina dentro de sus exámenes, ¿no? Entonces necesitan que se le haga la urea y creatinina y piden que se le agregue la urea y creatinina porque en un primer momento no, digamos que no se pide. Entonces llaman al laboratorio, piden que agreguen la urea y creatinina, pero es necesario también de que se especifique, ¿no? En cuánto tiempo se va a subsanar mediante una solicitud, ya sea en electrónico o en papel. Incluso hay algunos laboratorios que ya por su estandarización lo tienen que, si es que no lo tienen ya mediante formato electrónico o papel, no pasa a ser procesado, ¿no? Entonces ya va a depender mucho cómo lo maneje el laboratorio. Pero sí es necesario de que esto pueda ser confirmado. El procedimiento también va a incluir alguna acción requerida para alguna prueba adicional o solicitada después de la muestra. Las transcripciones de solicitudes, cuando por ejemplo te llaman, también es muy importante que se pueda hacer un readback, ¿no? Es decir, ya yo por ejemplo lo estoy transcribiendo, pero confirmo, mira, esto es lo que me has dicho y él te dice sí, sí, eso es. Ah, entonces tienes la certeza de que sí verdaderamente estás escribiendo bien lo que te dijeron, ¿no? Por ejemplo, si estás transcribiendo una solicitud, entonces también verificar que todo coincida. Alguna forma de poder, tal vez, disminuir la cantidad de errores a nivel de la transcripción de las solicitudes es con una interfaz, una interconexión, ¿no? Entonces, que ya, por ejemplo, lo que cobraron en Counter pase directamente hasta a la PC de laboratorio, ¿no? Se puede interconectar, ya sea por medio de un código, para evitar errores por transcripción. Se procesa para proporcionar alguna instrucción a los usuarios. Lo ideal es que pueda hacer no solamente de manera verbal, sino también de manera escrita, ¿ya? Que se pueda dar una adecuada selección de la prueba, cómo debe ser la recolección, cómo se debe manipular, que haya siempre una gestión en la atención al paciente. Entonces, las instrucciones deben de ser claras. ¿Cuánto es el periodo de tiempo para el ayuno? Si hay alguna dieta especial que debe tener, si hay un medicamento que no debe tomar antes de la prueba, ojo, esto siempre es salvo consulta del médico tratante, ¿no? Requisito de tiempo especificado de la última dosis de la medicación, si necesita abstenerse de alguna actividad específica, y requisito para tomar alguna muestra en el momento preciso, por ejemplo, que tenemos el examen de Tébeno, ¿no? Es un ejemplo, dice el tipo de muestra, el tipo de contenedor, cuánto debe ser la muestra, por ejemplo, un equivalente a un tamaño de una nuez. Si es que no lo pueden llevar de inmediato al laboratorio, se puede refrigerar de 2 a 8, la metodología, cuándo le van a entregar sus resultados, cuáles son las condiciones preanalíticas, este caso que es una dieta por 3 días, no ingerir alcohol, no carnes rojas, no beterragas, no remolachas, no tomates, ¿no? Entonces todo eso también es importante. Dentro de la identificación del paciente es importante tener en cuenta cuando es emergencia, cuando es hospitalización, cuando es ambulatorio, que tanto en esos casos se debe tener con 2 identificadores. Eso es lo ideal. Es decir, aquí puedo colocar, ¿no?, sus nombres de manera manual, un rótulo manual, y también por un código de barra, ¿no? Si en caso yo no contase con código de barra como es en muchos centros, podemos colocar aparte de nombres y apellidos completos el número de DNI, ¿no? A modo también de poder tener como mínimo 2 identificadores. Tenemos la identificación de pacientes, bebés y pediátricos, debe ser siempre con un miembro de familia, un tutor, un profesional de salud autorizado que nos puede indicar nombre, fecha de nacimiento del niño. El sexo debemos de poder confirmar tanto de manera verbal como un formulario de solicitud, ¿no? El nombre, fecha de nacimiento, el sexo, el número de historia clínica, el identificador, un apellido de la madre, apellido de la otra parte, siempre en el momento de la inscripción. Es importante también la parte del consentimiento informado, donde vamos a explicar
qué consiste el procedimiento, ¿no? O sea, este se debe confirmar antes de hacer la toma de muestra. Si el paciente no es mayor de edad para dar su consentimiento, lo puede hacer un padre o tutor legal. Si el paciente rechaza el procedimiento, en este caso se debe notificar al médico tratante y obviamente no se le va a realizar la toma de muestra, ¿no? Tanto en lo que es ambulatorio se puede inferir, ¿no? Pero tanto el paciente hospitalizado como el paciente de emergencia tienen el derecho de poder rechazar una toma de muestra, ¿no? Si no dan su consentimiento informado, entonces no se le debería de tomar. Tenemos ya la parte en sí de la extracción y la preextracción, preparar la mesa de trabajo, muy importante la comunicación, explicarle lo que se va a hacer, identificar al paciente. Lo ideal es siempre preguntar cuál es su nombre para evitar cualquier inconveniente cuando es una pregunta de tipo cerrada. Verificar la preparación del paciente que cumple con las condiciones preanalíticas en caso de que la prueba requiera un ayuno, obtener los materiales, identificar los tubos, siempre el lavado de manos es importante, ponerse los guantes, el torniquete, seleccionar la vena adecuada, generalmente las medianas, limpiar la zona de punción, puncionar la vena, llenar el primer tubo, liberar el torniquete, invertir el tubo, extraer algún tubo adicional, retirar la aguja de la vena, desechar la aguja, cubrir el sitio de punción, aconsejar al paciente, se invierte todos los tubos, quitarse los guantes e identificar los tubos, ¿no? Aquí tenemos ya post-extracción, aconsejar al paciente a recordar que debe hacer presión de 5 a 10 minutos, sobre todo en los pacientes coagulados, ideal 10 minutos como mínimo. Ya en la parte analítica, tenemos diferentes áreas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el área de hematología, que se va a encargar del estudio de los elementos formes de la sangre. Tenemos formas de poder hacer la parte del análisis de las pruebas en hematología. Puede ser, por ejemplo, en el caso del hemograma completo, podemos hacer una hematología de tipo manual mediante una lectura en una cama de Neubauer, que podemos observar aquí mediante una laminilla y esta cámara. Hacer el conteo de nuestros leucos, nuestros glóbulos rojos, hacer nuestro diferencial mediante nuestro protis. Y obviamente este procedimiento sí va a demorar mucho más porque es un método manual. Tenemos también la parte ya automatizada, podemos usar un equipo de 3 diferencial que nos va a dar un número mixto que sí vamos a tener que usar de todas maneras también el frotis para poder corroborar la parte de los mixtos. Pero todo lo demás al menos va a salir en menos tiempo, ¿no? La parte del recuento celular, las consultas corpusculares, el dosaje de hemoglobina, la determinación del hematocrito, el recuento diferencial, bueno, el único detalle es con los mixtos. Y tenemos ya, entonces aquí, por ejemplo, un detalle sobre las generaciones. La primera generación, hemograma manual, luego ya el contador celular, ¿no? Por Coulter, método de impedancia, 3 diferenciales, ¿no? La tercera generación, la cuarta generación ya por dispersión de luz, radiofrecuencia, fluorescencia, y la quinta generación, que ya son los líquidos corporales, ya ven también las células a nivel de los animales, ¿no? La parte ya veterinaria, y diferencial de los extendidos. Y tenemos, por ejemplo, un equipo 5 diferencial, este es un equipo Sysmex. También están otro tipo de equipos, por ejemplo, los DXH900, que vienen a ser de la línea de Beckman-Coulter. Cada equipo tiene una cierta diferencia, ¿no? Por ejemplo, el de Beckman-Coulter tiene la característica de podernos dar el valor del ancho de distribución de los monocitos, que es un marcador de sepsis, ¿no? El marcador de sepsis es un marcador temprano de sepsis, te da mucho más rápido. Y en este caso, bueno, este sí no tiene esa característica, pero sí nos va a dar al menos toda la parte que generalmente siempre se pide en el hemograma completo. Y este sí es un 5 diferencial, es decir, sí nos va a dar todo el recuento diferencial, ¿no? Solamente vamos a hacer lámina en caso sea necesario corroborar algún parámetro que esté alterado. Tenemos aquí un equipo de bioquímica clínica.
hay equipos en base a química líquida, a base de química seca, la parte de, por ejemplo, por fotometría, acá tenemos un equipo, un Cobase 311, aquí ya tenemos un equipo totalmente automatizado en banda. Aquí ya tenemos la parte de uroanálisis, ¿no? Que puede ser la lectura del sedimento urinario y la parte química mediante la tira reactiva. Y la parte de la microscópica del sedimento urinario, ¿no? Tenemos aquí ya un equipo para cuando se maneja un mayor flujo de muestras, el Kobasu 411, que te va a leer todas las tiras de orina, te va a ayudar a reducir los tiempos, y acá un equipo que ya te hace todo, ¿no? Tanto la parte de la tira, tanto la parte de la lectura microscópica, pero siempre es la parte de interpretación para aquellos valores que sean necesarios corroborar. Tienes la parte inmunológica, aquí un Cobas E411 por quimioluminiscencia, aquí también un equipo de Beckman-Coulter, un DXI no es un DXI, perdón, 800, DXI 800 de Beckman-Coulter. Y aquí tienes también otro equipo, también para la parte ya de los ELISAs, ¿no? El EBULS. Ambos equipos de aquí son por quimioluminiscencia. Tienes aquí el de equipos de coagulación, tienes semiautomatizados, tienes, por ejemplo, equipos ya que son totalmente automatizados. Este es, por ejemplo, de la línea estado por el método de detección por viscosidad. Y la ventaja, al menos en estos equipos que son por método de detección por viscosidad, es que ya no hay tantas interferencias, ¿no? O sea, una lipeña, por ejemplo, no te va a causar interferencia. Pero si tú tienes un método que va a ser un método de tipo óptico que no es por viscosidad, entonces sí vas a tener esta interferencia por la lipemia, ¿no? Entonces sí es muy importante también poder conocer el tipo de equipo que estás manejando y cómo es su interferencia. Aquí tenemos, por ejemplo, ya una automatización total. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, no, para mostrarles el videito. Vamos a ver. Voy a poner un ratito. Vamos a mostrarles el videito un ratito. ¿Se puede ver? ¿Se escucha? Por ejemplo, esto ya
vamos parando por aquí. Es un Power Express, ¿no? Vamos a ver por aquí, pues el primer módulo. Este es la parte del Automate, que es un equipo que te va a clasificar y te va a reducir errores en la parte preanalítica y postanalítica, porque te va a clasificar los tubos y te va a decir, no, si por ejemplo este es para hematología, este es para coagulación, si tienen la cantidad suficiente de muestra o no tienen la cantidad suficiente de muestra, ¿no? Te va a licotar, te va a hacer tu seroteca. Ahora en este sistema es la parte clínica, donde tenemos las muestras y está toda la banda conectada, la automatizada y directamente del tubo, trae la parte de las centrifugadas, tiene la parte de la licotada, siempre se tiene que estar licotada nuestras muestras, tiene la parte de, por ejemplo, de refrigeración. Aquí vemos toda la parte de sanitarias y operacionales, monografía utilizada. Entonces, aquí vamos a ver que por toda la banda y dependiendo de la prueba que tengas, va a ir siendo biológica o va a ir, por ejemplo, como vemos en la parte de bioquímica, o va a ir a la parte de coagulación, o a la parte de entonces, ya esa es últimamente la tendencia del laboratorio, básicamente a la automatización, a una automatización, como podemos ver ahí, bastante completa, que nos va a permitir a nosotros poder reducir, en este caso, los errores que suelen haber a nivel preanalítico, a nivel analítico, a nivel postanalítico, ¿no? Actualmente en muchos laboratorios todavía en el Perú siguen siendo de manera de tipo manual, ¿no? Pero ya hay laboratorios que tienen algo de automatización. ¿Hay en Perú algún laboratorio que tenga ese equipo automatizado? Sí, en La Molina hay un laboratorio que está todo totalmente automatizado. Entonces aquí vamos, por ejemplo, en la parte analítica también un punto importante es el control de calidad, ¿no? Entonces vamos a ver la parte del control de calidad interno que pueda ser realizado a todos los equipos, que son en este caso los equipos automatizados mediante las reglas de USA. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, sinosalina 1,2-S, informamos los resultados, pero si tenemos un 3S, 2,2S, R4S, 4,1S o un 10X, vamos a tener que tomar alguna acción correctiva. Entonces es importante hacer nuestro control de calidad interno, validar nuestro control de calidad interno, hacer alguna acción correctiva en caso de ser necesaria. Vamos a tener control de calidad para bioquímica, para inmunología, para hematología y hemostasia, y también contar con un control de calidad externo, ¿no? Igual también va a haber para gases, inmunología, hematología, hemostasia, bioquímica, marcadores cardíacos, incluso para el área de banco de sangre. Eso es muy importante hacer toda esta parte para poder garantizar la confiabilidad de que nuestros resultados puedan ser clínicamente útiles. Aquí tenemos otro un caso clínico, ¿no? Un conflicto cognitivo. Una embarazada de 35 años, le solicitan hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de orina completa. Sale una hemoglobina de 6,6, le recetan pastillas, le colocan inyección para poder subir sus valores de hemoglobina y solicitan prueba de compatibilidad para transfundirle paquetes globulares. A los 2 días, el médico de turno de ese momento observa que la paciente está estable y antes de realizarle la transfusión de sangre, decide solicitar la prueba de hemograma, velocidad de sedimentación globular, transferrina y sale una hemoglobina de 11,9 y una transferrina de 233 miligramos por decilitro.
La paciente no había recibido hemocomponentes hasta el momento, se consulta al flebotomista, le tomó del brazo derecho donde recién le habían puesto la vía. ¿Ya? Entonces, aquí le pregunta que se dé la variación de hemoglobina, cuánto de hemoglobina puede ser una persona que está tomando medicamentos vía intravenosa para la anemia y en cuánto tiempo. Muy importante tener bastante cuidado el tema de la vía, ¿no? Porque, como vemos en este casito, nos puede causar una dilución de los valores, en este caso de la hemoglobina, como lo hemos visto, le tomaron de la vía lastimosamente, se diluyó la muestra y hubo una variación bastante grande, ¿no? Entonces, ¿cuánto de hemoglobina puede ser una persona que esté tomando por vía intravenosa? 7 días, 1 gramo, así que toda esa cantidad no la subiría, como vemos ahí que es una diferencia bastante grande. Sin embargo, también depende mucho del metabolismo de la persona. Entonces, vamos a entrar ya a la parte postanalítica. Es muy importante aquí que debemos de ser cautos a la hora de validar las pruebas de laboratorio. Entonces, siempre tener mucho cuidado, valores que veamos que son valores críticos o cercanos a valores críticos, siempre consultar antes de validar, ¿no? Las pruebas de laboratorio son indicadas para resolver alguna duda diagnóstica y van a conducir de forma clara a una nueva actitud diagnóstica o terapéutica. Entonces, es muy importante lo que se hace en laboratorio y siempre se debe buscar garantizar la calidad en cada una de sus fases. Fuera de un contexto clínico, cualquier valor carece de sentido. Entonces, aquí también un punto muy importante, ¿no? Si se ve a la paciente estable, entonces a veces también como que ver qué está pasando, ¿no? Con el resultado. Entonces, siempre antes de, cuando vemos resultados que tal vez son muy bajos, preguntar al clínico, muy importante por eso que el laboratorio pueda contar con el diagnóstico clínico también del paciente, ¿no? Si ven algo que no cuadra, inmediatamente consultar para que el clínico pueda también ver y corroborar con sus signos y sintomatología, y si no, tal vez corroborar con una nueva muestra o una nueva corrida. La normalidad de las cifras de laboratorio, recordemos que es un concepto de tipo estadístico, por lo que los resultados siempre deben ser referidos a una situación de tipo clínica. Vamos, como ya estamos en la parte postanalítica, vamos a tocar el embarazo en sí. Recordemos que se le va a considerar a la parte de la reproducción humana que comienza con el concepto, con la implantación del conceptus, ¿no? En el endometrio y termina con el nacimiento, según aquí vemos una imagen de cómo va desarrollándose el vientre materno mes a mes. Tenemos aquí los cambios fisiológicos durante el embarazo. En un embarazo normal, recordemos que el embarazo representa una gran cantidad de cambios físicos y psicológicos para la mujer a fin de que pueda adaptarse a las exigencias de desarrollo de un nuevo ser humano en el interior de una madre. Tenemos algunos cambios que pueden resultar evidentes para la madre, por ejemplo, cuando empiezan a aumentar de peso, cuando ya ven que tienen un aumento de su volumen abdominal, cuando ya empieza el aumento del tamaño de las mamas, cuando tienen estreñimientos, ven que hay más pigmentación en la piel en algunas zonas, ¿no? Hay una hiperpigmentación. Cambios que solo van a ser evidentes durante la exploración física que pueda realizar el médico, ¿no? Como son la disminución en la tensión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca, una presencia de por ejemplo, de S3 en los ruidos cardíacos, ¿no? Y cambios que solo van a ser detectados mediante estudios de pruebas de laboratorio para clínicos, ¿no? Por ejemplo, cambios en la parte del hemograma completo, cambios en el examen general de la orina,
¿no? Es normal que haya glucosuria, proteinuria, pero hasta un cierto punto, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo. ¿Me cambio? Ya. Entonces tenemos los cambios cardiovasculares. Vamos a ver los cambios entonces cardiovasculares, endocrinos, metabólicos, inmunológicos, hematológicos, ¿no? Dentro de los cambios cardiovasculares, estos son los más significativos del embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se va a dar, por ejemplo, algo bastante particular, que es el aumento del volumen sanguíneo. Va a haber un incremento de manera significativa, como vemos en esta imagen, que vamos a ver que este aumento bastante significativo de iniciar más o menos alrededor de la 6ª semana de gestación. Y vemos que este va a alcanzar más o menos un volumen. Vemos cómo va aumentando tanto el volumen plasmático, va aumentando el volumen sanguíneo y va aumentando el volumen eritrocítico, ¿no? Entonces, este volumen aproximadamente va desde 4.700 a 5.200 mililitros para una semana 32, ¿no? Más o menos por aquí está ese volumen de 4.700 a 5.200 mililitros. Vamos a detallarlo más adelante un poquito más. Entonces aquí tenemos lo que es la parte de la anatomía. Recordemos que el sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos, las arterias, las arteriolas, las venas, las fémulas, los capilares. Y su función es impulsar y transportar la sangre y sus distintos componentes en todo el organismo, ¿no? Tenemos aquí el corazón. Es un órgano que tiene 4 cámaras, que va a tener 2 ventrículos, 2 aurículas, va a tener, sus aurículas van a recibir la sangre de las venas pulmonares, de la vena cava, la sangre de descarga en los ventrículos, las contracciones ventriculares van a impulsar la sangre del ventrículo derecho hasta el tronco de la pulmonar y del ventrículo izquierdo por la aorta, ¿no? Entonces tenemos aquí al corazón que se va a apoyar en el diafragma cerca de la línea media de la cavidad torácica a nivel del mediastino. La frecuencia cardíaca va a ser de 60 a 100 latidos por minuto. Tenemos algunos valores de referencia en reposo por minutos en hombres y valores de referencia por minuto de pulsaciones en reposo en mujeres, ¿no? Aquí tenemos lo normal, de 20 a 29, 78 a 94, de 30 a 39, 80 a 96, de 40 a 49, 80 a 98 y 50 o más, 84 a 102. Tenemos aquí los niveles inadecuados, un nivel bueno y un nivel excelente. El gasto cardíaco es en promedio de 4.5 a 5 litros por minuto, ¿no? Entonces este gasto cardíaco va a ser igual al volumen sistólico de eyección por la frecuencia cardíaca. En el caso de las mujeres es un 10 a 20% menor de este valor. El volumen sanguíneo de ser aproximadamente de 5 a 6 litros va a depender mucho del individuo. Vemos aquí la actividad del corazón en un electrocardiograma, ¿no? Las ondas PQRST, ¿no? Y vemos las arterias, que son las que conducen la sangre desde el corazón. Pueden ser elásticas, musculares, tenemos las arteriolas. Las elásticas son las conductoras o grandes, las musculares son las que van a distribuir, son las intermedias. Aquí vemos, ¿no? Las
La muscular tiene una túnica media, la arteriola tiene una adventicia. Aquí vemos la adventicia y la túnica media en la arteria elástica. Vemos aquí los tipos de vaso. Tenemos la aorta de 25 milímetros de diámetro que va a amortiguar el pulso y la distribución. Las arterias elásticas, principalmente para distribución, las arterias musculares, distribución y resistencia, las arteriolas, principalmente resistencia, y los capilares, intercambio de gases, nutrientes, desechos. Tenemos grados de presión arterial, hipotensión, en la caso de la sistólica menor de 80, en diastólica menor de 60, normal es de 80 a 120 y la diastólica de 60 a 80. Tenemos la prehipertensión de 120 a 139 y de 80 a 89. La hipertensión grado 1, grado 2 y ya una crisis hipertensiva. Durante el embarazo se van a producir una serie de cambios a nivel de la función cardiovascular que van a ser necesarios para una buena evolución de la gestación. Se va a ver una adaptación que va a ser de tipo hemodinámica materna que se produce, como hemos visto, a las 5 o 6 semanas después de la concepción. Vimos cómo se dio ese incremento del volumen sanguíneo a nivel de alrededor casi a la 6ª semana, ¿no? Cómo fue aumentando. Y vemos que alcanza como que un volumen que va aproximadamente de 4.700 mililitros a 5.200 mililitros para una semana 32 de gestación. Y entonces, junto con esta expansión de este volumen plasmático, va a haber también una redistribución del flujo sanguíneo. Es decir, la cantidad de sangre que se va a enviar al útero y la placenta va a ser alrededor de un 25% del gasto cardíaco durante la gestación. Y la parte que va a tener que irrigar a la piel, los riñones y glándulas mamarias, también va a haber un aumento de tipo significativo. Entonces aquí vemos que aumenta el gasto cardíaco, ya va a haber una distensibilidad arterial y el volumen del líquido extracelular o la disminución de la presión arterial y una reducción de la resistencia vascular sistémica. Vemos al corazón durante el embarazo, el útero grávido va a elevar el diafragma. Aquí, por lo general, este es en una no gestante, la raya continua. Pero vemos aquí las punteadas en la gestante, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Durante el embarazo, el útero grávido eleva el diafragma. Y a su vez, ¿va a elevar a quién? Al corazón. Vemos aquí, ¿sí? Se eleva el corazón. Por lo que en el examen físico el latido apical va a estar más lateral que de costumbre y en los rayos X el diámetro transverso para aparecer agrandado. Entonces va a haber alteraciones en el ritmo, cambios en el electrocardiograma. Un soplo sistólico grado 1 a 2 debido a un estado hipermetabólico del sistema cardiovascular podría estar presente. El electrocardiograma puede revelar algunos cambios reversibles en las ondas ST, T y Q. No necesariamente estas te van a indicar una enfermedad cardíaca y puede haber una alta incidencia de derrame pericárdico de tipo asintomático durante el embarazo. Va a haber un incremento de la frecuencia cardíaca de 10 a 15 latidos por minuto. Y vemos valores de la presión arterial durante el embarazo, lo normal, valores bajos, valores altos, normal en la sistólica 120, la diastólica 80, bajo menor de 110, bajo en la diastólica menor de 70, alto en la sistólica mayor de 130, en la diastólica mayor de 85. Tenemos aquí en las semanas de gestación cómo esto va cambiando de manera muy ligera, cambia en la semana 32, ¿no? En las últimas semanas. Por ejemplo, en la diurna tenemos de 115 más menos 8, se mantiene casi igual en el 18-25 y ya en 26-32 y 33-34 como que aumenta un poquito, ¿no? De 116-119. Entonces, como vemos aquí, la parte del volumen sanguíneo va a aumentar en un 30 o un 50%.
Esto inicia en el primer trimestre, en la quinta o sexta semana. Luego empieza a aumentar y se va a continuar elevándose hasta más o menos la semana 30. Y vemos como que se va a empezar a estacionar por un corto tiempo. Y luego empezar a disminuir hacia la normal ya al final de la gestación, ya sea el parto, y ya empieza a disminuir hacia la normal, más o menos 6 semanas después del parto. Entonces, dentro de estos cambios cardiovasculares tenemos que aumenta un 25% del gasto cardíaco durante la gestación, que es debido a una redistribución del flujo sanguíneo, porque necesitan enviar sangre hacia el útero y la placenta, y también aumentar significativamente la irrigación en la piel, los riñones y las glándulas mamarias. En conclusión, hay un aumento de este volumen plasmático. Ahora, ¿a quién va a estar relacionado este aumento de este volumen de tipo plasmático, como vemos aquí? Ya está relacionado a la actividad de una hormona, que es SRAA, la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el aumento de la actividad de esta hormona va a estar relacionado también con un incremento a nivel renal de la reabsorción de sodio. Entonces, en general, nosotros vamos a ver que a nivel cardíaco va a haber un aumento del gasto cardíaco. Como hemos visto, ¿no? Más o menos a la semana 32 ya se estabiliza eh, este aumento de este volumen plasmático que suele haber. También va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber un aumento de las resistencias vasculares periféricas. Y todo esto con el fin de poder mantener niveles adecuados de circulación materna y también de perfusión placentaria. Entonces, vamos a tener que nuestra frecuencia cardíaca materna va a aumentar en etapas tempranas del embarazo y ya como vemos ya para el tercer trimestre como que se mantiene como que constante, ¿no? Vemos que ha aumentado más o menos en la frecuencia cardíaca, va a aumentar como que en 12 a 20 latidos por minuto respecto a los valores previos. Bueno, ya. Entonces puede haber una famosa anemia por dilución. La proporción del volumen plasmático con el volumen sanguíneo total va a aumentar proporcionalmente más que el volumen de las células rojas, que es lo que se puede ver aquí, ¿no? El aumento plasmático aumenta más y va a verse como que se va a diluir porque la población, los glóbulos, el volumen eritrocitario ha aumentado, pero no ha aumentado tanto como el volumen plasmático. Entonces va a haber una anemia, pero esta anemia va a ser por dilución. Entonces, el aumento en el volumen del plasma no se relaciona con la edad o la talla de la madre, pero se ha pensado que sí tal vez esté relacionado con el tamaño del feto, ¿no? Se piensa. Las concentraciones de hemoglobina pueden variar de 11 a 12 gramos por cada 100 mililitros al final del embarazo, comparada con los valores de 13.5 a 14 gramos por 100 mililitros en mujeres no embarazadas. Se va a ver un gasto cardíaco, va a aumentar en un 30-50% durante el embarazo. Se inicia temprano, un punto máximo entre 28 a 32 semanas o la 30ª semana. Va a disminuir un poco durante las últimas semanas. Disminuye al término del embarazo, como hemos visto, más o menos hasta las 6 semanas después, pero es considerablemente menor en posición lateral que en la supina. Aumenta aún más durante el trabajo de parto y con cada contracción va a aumentar este gasto cardíaco. Los valores aumentan de 4.5 a 6.5 litros por minuto. El retorno cardíaco va a ser reducido. Los efectos de la posición sobre el gasto cardíaco son importantes, porque la posición supina durante el trabajo de parto se asocia a un 8% de incidencia de hipotensión
Además de un 15 a 20% de las parturientes en posición supina tendrán compresión aortoilíaca y de la vena cava. Eso va a venir un famoso síndrome de hipotensión supina, que quiere decir que el retorno cardíaco va a ser reducido y el gasto cardíaco impedido van a reducir el flujo sanguíneo uterino y este va a afectar adversamente al feto. Entonces, este síndrome de hipotensión supina del embarazo suele ocurrir, es un fenómeno que suele ocurrir, pero en un poco porcentaje, no en un 0 a un 11% de la población embarazada, ¿no? De un 0,5 hasta un 11 o 2%, o sea, es muy pequeño, es variable. Hay compensación de los efectos sobre estos vasos. El retorno cardíaco es desviado de la vena cava a través de los sistemas vertebrales hacia la vena cava superior. Esto va a generar las venas epidurales. Hay un aumento también de actividad del simpático que resulta en vasoconstricción y en menor grado de hipotensión observada. El útero y el flujo sanguíneo. El útero está cambiando de ser un órgano no gestante de 30 a 60 gramos a ser un órgano de 700 a 1000 gramos. Esto va a ser debido a la hipertrofia y hiperplasia del tejido muscular existente. Este aumento de tamaño unido a la necesidad de poder nutrir lo que está conteniendo va a requerir un aumento importante en el flujo de sangre. En el estado no grávido, el flujo sanguíneo uterino es aproximadamente 50 mililitros por minuto. Para la 28ª semana de embarazo aumenta a 200 mililitros por minuto y al final del embarazo es de 500 mililitros por minuto. Más o menos un incremento de 10 veces. En el estado no grávido, el útero no es uno de los órganos más perfundidos, pero en el estado gravídico representa uno de los más dotados en vasos sanguíneos. Es posible separar el flujo sanguíneo uterino en dos componentes distintivos. Los que van a la porción muscular del útero y los que van a ir a la parte placentaria. ¿No? Un 20% se va a ir para la parte uterina y un 80% para la parte placentaria. También se puede dar el famoso hipomotilidad fetal, ¿no? Generalmente esto se suele resolver con un reposicionamiento de la madre a un decúbito lateral izquierdo, que va a mejorar la parte del flujo sanguíneo que hay hacia el feto. Tenemos algunos cambios pulmonares y respiratorios. Desde más o menos desde la 4ª semana de gestación, se va a observar una dilatación a nivel de la mucosa nasal, a nivel de la orofaringia y la parte laringia. Hay un ascenso de tipo diafragmático que va a causar una disminución de la capacidad residual funcional y de la capacidad pulmonar total. Como vemos aquí, se va a dar una alcalosis respiratoria leve compensada. ¿Qué va a aumentar? Va a aumentar la presión, como vemos acá, del oxígeno. Vemos que en mujeres no embarazadas está en 93. Entonces, si ya le tomasen gases arteriales y vería el laboratorio, que en una embarazada estaría en 93, pero en una embarazada del primer trimestre estaría aumentado, ¿no? Vemos como que de 105 a 106. Ya en el tercer trimestre, un poquito menos, ¿no? De 101 a 106. Y vemos que va a disminuir también la presión del CO2. En las no embarazadas está de 37, pero en las de primer trimestre como que de 28 a 29 y tercer trimestre de 26 a 30. Y esto va a ser compensado también por el bicarbonato, que vemos que se va a reducir, porque en las no embarazadas va a estar de 23 y en el primer trimestre va a estar de 18 y el tercer trimestre de 17. Es decir, va a haber una alcalosis respiratoria leve compensada, ¿no? Para recordar un poquito, por ejemplo, cuando vemos aquí
con respecto a lo del pH, si estamos en una alcalosis, generalmente las embarazadas están con un 7.44, ¿no? Aquí vemos también en los rangos. En una embarazada 7.4, primer trimestre de embarazo 7.42, 7.46, tercer trimestre 7.43. Entonces aquí puede haber una alcalosis, ¿no? Con un aumento de pH, que vemos que en este caso también, ¿no? O puede haber también una acidosis, que es una disminución del pH. Entonces, en las mujeres embarazadas, el volumen respiratorio por minuto va a aumentar un 40-50%. Y también va a haber algunos cambios renales y algunos cambios a nivel urinario. Como podemos ver aquí, aumenta la filtración a nivel glomerular. Hay una disminución de las resistencias vasculares periféricas y esto es básicamente por un efecto de tipo hormonal, que viene a ser un cambio, uno de los cambios más importantes, ¿no? Entonces se va a dar una disminución de la tensión arterial y esta disminución de esta tensión arterial va a traer como consecuencia que aumente una hormona, que es la activación de la hormona, ¿no? El SRA. Entonces, esta activación de esta hormona, habíamos mencionado ya antes que favorecía que se pueda reabsorber ¿quién? El sol. Y esto va a contraer que hay una mayor expansión del volumen plasmático. Entonces, se van a dar varios cambios a nivel de los riñones, ¿no? Los riñones van a incrementar su tamaño, suelen incrementar en un 30%. Puede haber también un aumento del volumen vascular, ¿no? Es decir, va a haber una hidronefrosis de tipo fisiológico, ¿no? Generalmente en un 80% de las embarazadas, debido a este aumento de este tamaño que es renal, que hemos dicho que es alrededor de un 30%. Como consecuencia va a haber cambios vasculares, va a aumentar este flujo plasmático. Y este aumento de este flujo plasmático va a aumentar esta tasa de filtración glomerular. Y este aumento de esta filtración, de esta tasa de filtración glomerular, va a traer como disminución de concentraciones de urea y creatinina séricas. Entonces, cuando el laboratorista, el flebotomista del laboratorio, tome la muestra de la mujer embarazada y se procese su muestra, va a encontrar que la urea y la creatinina va a estar disminuida con respecto a una persona no gestante, no embarazada. ¿Qué cambios más se van a dar? Mientras que en una persona no embarazada, la glucosa y proteínas en orina es negativo, en una persona embarazada voy a encontrar glucosa en la orina y voy a encontrar proteínas. Ojo, las proteínas van a ser menor a 30 miligramos por decilitro. Esos son algunos de los cambios que se van a ver a nivel de pruebas de laboratorio, ¿no? A nivel de pruebas de laboratorio que voy a ver urea y creatinina disminuida y glucosura y proteína a nivel del examen completo de orina. También hay cambios gastrointestinales. Entonces, las náuseas, por ejemplo, el vómito, generalmente inician con la gestación y afectan alrededor de un 50-90% de los embarazos. Y se cree que estas náuseas, que estos vómitos que hay en la gestación, pueda deberse a la hormona gonadotropina coriónica, a los estrógenos y la progesterona. Vemos también aquí, bueno, estas náuseas se van a resolver si generalmente se resuelve en la 20ª semana de gestación. Vemos aquí cómo
está viendo un desplazamiento, ¿no? Este es el estómago. Y cómo se está desplazando el estómago hacia arriba. Entonces va a haber un eje anatómico que se va a alterar, ¿no? Va a haber un aumento de la presión gástrica. Entonces son algunos de los cambios que se suelen dar a nivel gastrointestinal. Obviamente que también va a influir bastante las conductas alimentarias, el sedentarismo. Tenemos los cambios hematológicos. Antes de hablar de los cambios hematológicos así, vamos a precisar algunas cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, lo que es el hemograma, que es una prueba de laboratorio que nos va a permitir a nosotros realizar un recuento sanguíneo de 3 células principales, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Aquí vemos, se va a tomar generalmente en un tubo lila con anticoagulante con EDTA. Entonces aquí tenemos que tener algunas consideraciones previas antes de interpretar un hemograma. Hay valores de referencia eh, que son diferentes en embarazadas, que son diferentes en pediátricos, con respecto a los adultos y van a variar acorde a la edad, acorde al sexo, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta que valores que son fuera de este rango no siempre implican patología, que los rangos de referencia incluyen al 95% de la población normal, ¿no? Entonces son datos estadísticos. Entonces aquí tenemos que recordar la parte de la serie roja. Tenemos el parámetro que mejor va a definir la anemia, es el parámetro de la hemoglobina. Tenemos el volumen corpuscular medio, que es el BCM, ¿no? Y las fibras de reticulocitos que nos van a ayudar a clasificar las anemias. Tenemos el BCM, el volumen corpuscular medio, que representa la medida del volumen de los hematíes. Y de acuerdo a ello también se van a clasificar normocíticas, microcíticas y macrocíticas. Es como que el volumen corpuscular medio te da el tamaño, ¿no? Entonces, si este tamaño está normal, le vamos a llamar normocíticas. Si están más pequeñas, vamos a decir microcíticas. Y si están demasiado grandes, macrocíticas. Aquí tenemos, por ejemplo, el HCM, que nos va a informar el contenido medio de la hemoglobina de cada hematíe, que puede estar disminuido, es decir, tener una hipocromía, o puede estar aumentado, tener una hipercromía. Tenemos la amplitud de la distribución eritrocitaria, que es el RDW o AD, que nos va a informar el grado de dispersión de la población eritrocitaria, valorando la parte también de la anisocitosis, ¿no? Si es vamos a poder ver si es una cruz, 2 cruces o 3 cruces de anisocitosis. Aquí vemos, por ejemplo, algunas imágenes. Este es el tamaño normal de un eritrocito. Nos podemos ayudar mucho en los frotices con el núcleo de los linfocitos para podernos dar cuenta si es un tamaño normal. El microcito es más pequeño y los macrocitos que son más grandes, que son grandes. Tenemos la distribución de la hemoglobina con respecto al halo, una cruz, cuando son 2 cruces, cuando son 3 cruces, y la policromasia. Tenemos aquí la variación de la forma, cuando tienen forma de diana, que son llamados como dianocitos, que se van a encontrar generalmente en hepatopatías, talasemias, enferropenias, en esplenectomía, cuando hay una hemoglobinopatía C también. Tenemos aquí a los esferocitos que vemos que no tiene halo, no tiene esa ausencia del halo que hay en uno normal, por ejemplo. Entonces estos esferocitos que no tienen esa palidez central, aquí lo vemos, no tienen ninguna palidez central,
se van a encontrar en una enfermedad de tipo hereditaria, que es llamada esferocitosis hereditaria, en las anemias hemolíticas autoinmunes. Aquí tenemos, por ejemplo, al ovalocito. Tenemos aquí al estomatocito, ¿no? Que tiene como que una forma de una boca, ¿no? Entonces son eritrocitos que van a tener como forma de boca, que se van a presentar en estomatocitosis, en una esferocitosis también hereditaria, en una hepatopatía, en el alcoholismo, personas que consumen excesivo alcohol. Tenemos aquí a los drepanocitos, que incluso existen algunos equipos de 5 diferenciales que ya te avisan cuando hay un drepanocito, ¿no? Cuando hay alguna alteración de estas formas. Entonces, estos eritrocitos tienen una forma como que de hoz. Se pueden encontrar en una hemoglobinopatía de tipo S, incluso también en una drepanocitosis, ¿no? Aquí tenemos otro, que es el famoso acantocito. Vemos que tiene sus características como que de prolongaciones. Y estas como que son largas, como que es de distribución medio irregular, ¿no? Es característico del acantocito. Y acá tenemos al famoso queratocito, que parece como que un casco, ¿no? Tenemos a los esquistocitos, que vemos así como si estuviese roto, como si fuese un fragmento. Esto, incluso uno ya es bastante significativo, ¿no? Sobre todo por el que está relacionado con la anemia microangiopática, por hemólisis, ¿no? Entonces, por la anemia hemolítica microangiopática. Entonces, por eso es bastante significativo. Tenemos aquí al dacrocito, que son eritrocitos que tienen forma de lágrima. Se van a encontrar, por ejemplo, en mielofibrosis primaria, una anemia con una infiltración de tipo medular. Y aquí tenemos a los famosos equinocitos, que también van a tener prolongaciones, pero vemos que son diferentes a estos, porque estos son como que más irregulares, más largas, y estos son como que más pequeñas, ¿no? Y como que más regulares. Entonces se encuentran, por ejemplo, en una insuficiencia de tipo renal, en un déficit también cuando hay de la piruviatosinasa, también. Aquí tenemos, por ejemplo, otras alteraciones morfológicas de las hematías, como es la aglutinación, el fenómeno de Rouleau, que son eritrocitos que están agregados como si fuesen una pila, ¿no? Como una pila de monedas. Y estos se pueden encontrar, por ejemplo, en un mieloma, en una macroglobulinemia, ¿no? En el fenómeno de Rouleau, que son como una pila. Y tenemos también la aglutinación, ¿no? Tenemos aquí punteado basófilo, que vienen a ser como agregados de ARN ribosomal, que lo van a encontrar, por ejemplo, en las personas que estén intoxicadas con plomo, ¿no? Este punteado que se ve aquí, que se llama punteado basófilo. Tenemos aquí, vamos a empezar a subrayar. Entonces, este es el famoso punteado basófilo, ¿no? Estos puntitos que se ven, que se encuentran en personas que están intoxicadas con plomo. Y aquí tenemos el famoso cuerpo de Howell-Jolly, que lo vemos aquí. Entonces, este cuerpo de Howell-Jolly se van a presentar, por ejemplo, post-esplenectomía, ¿no? Se va a presentar también, por ejemplo, en una anemia de tipo megaloblástica, ¿no? Y este fenómeno de Rouleau que vemos aquí, que están como pila, son los que se presentan en los mielomas. Tenemos también al famoso anillo de Cabot, que es el que está acá. Y tenemos a los cuerpos de Pappenheim, ¿no? Y esto viene a ser la aglutinación de los eritrocitos.
Tenemos aquí a los leucocitos. Los leucocitos tenemos, hacemos la parte del recuento de los leucocitos. Generalmente lo suelen ver como WBC en los y la parte del diferencial es recuento por porcentaje de cuántos neutrófilos hay, cuántos eosinófilos hay, cuántos basófilos hay, cuántos linfocitos hay, cuántos monocitos hay. Entonces, los neutrófilos vienen a ser parte de la primera línea de defensa, ¿no? Parte de la inmunidad innata. Y se caracterizan por, como se puede observar aquí, de tener de 3 a 5 lóbulos. Aquí vemos, estos son como que lóbulos, ¿no? Que están por pequeños unidos, ¿no? Por un pequeño segmento, así bien delgadito, bien fino. Los eosinófilos, como vemos aquí, tienen gránulos, y estos gránulos son bastante característicos, que son de color naranja. El basófilo también tiene gránulos, pero estos gránulos los vemos como que más púrpuras, más oscuros, y no nos permite ver su núcleo. Dentro de los linfocitos tenemos que vemos aquí que se ocupa su núcleo todo en el citoplasma, ¿no? Se ve el citoplasma bastante escaso. Tenemos que pueden ser de tipo de linfocito B, tipo linfocito T, tipo linfocito NK. Los linfocitos NK pertenecen a la inmunidad innata, los linfocitos B y linfocitos T a la inmunidad adaptativa. Los monocitos son fagocitos que pertenecen a la inmunidad innata y tienen la característica de tener su núcleo en forma de un riñón. Aquí tenemos algunas de las células como se ven en el frotis. Estos son los famosos neutrófilos en banda, los eosinófilos con sus gránulos naranjas, los neutrófilos que son generalmente segmentados, ¿no? Que pueden tener de 3 a 5 lóbulos. Este es un linfocito, vemos su escaso citoplasma. El monocito es mucho más grande con un núcleo arriñonado. Pues suelen tener muescas o vacuolas también. Aquí vemos algunas alteraciones de la serie blanca, por ejemplo, la granulación tóxica del cuerpo de Dole, la vacuolización, el pseudopeyer web, de granulación, macropolocito. Aquí tenemos lo que es el hemograma, los valores normales. Por ejemplo, una persona normal adulta, generalmente los leucocitos son de 4.5 a 11, neutrófilos de 40 a 85, los linfocitos de 18 a 45, monocitos de 3 a 10, eosinófilos de 1 a 4, basófilos de 0.3 a 4. ¿No? Los valores aquí ya tenemos los recuentos de 10 a la 3 por microlitro, de 1.8 a 7.7, los linfocitos también de 1 a 4.8. Tenemos la hemoglobina que nos importa, que son mujeres de 12, por ejemplo, de 12 a 16, en eritrocitos en mujeres de 4.2 a 5.40. Vemos que en el embarazo todos estos valores cambian un poco. Ahora vamos a ver. Y en caso de las plaquetas, los valores suelen oscilar de 150 a 450 por 10 a la 9 por litro. Ahora sí vamos a ver en sí los cambios hematológicos que se dan en las mujeres embarazadas. A nivel de laboratorio vemos, por ejemplo, que va a haber un aumento de la masa eritrocitaria con un aumento proporcional del mayor del volumen plasmático, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es como una anemia fisiológica de tipo dilucional, porque vimos en un gráfico anterior que aumentaba bastante el volumen plasmático, también aumentaba el volumen eritrocitario, pero sin embargo no aumentaba tanto. Entonces como que se ve como que una anemia de tipo fisiológica por dilución. Entonces tenemos generalmente como que una hemoglobina de 11, un hematocrit de 34. Entonces,
Durante el embarazo, ¿no? En el primer trimestre, como hay ausencia de menstruación, los requerimientos de hierro van a disminuir, pero ya en el segundo trimestre ya va a empezar este requerimiento de hierro a aumentar de manera gradual. Y como respuesta, o sea, a este aumento de requerimiento gradual de hierro, es que se produce esta elevada producción de eritrocitos a nivel materno, ¿no? Y vemos que aumenta la masa eritrocitaria, pero hemos visto que no aumenta lo suficiente. Y se ve como que una anemia por dilución, ¿no? Entonces, no solamente este aumento eritrocitario corresponde a que la mamá necesite más hierro, ¿no? Sino también porque el feto va a empezar a crecer de manera acelerada a partir del segundo trimestre. Entonces, va a responder a estos dos requerimientos. Ahora, ¿quién va a mediar que se dé este aumento de esta masa eritrocitaria? Va a ser la secreción de la eritropoyetina. Esta eritropoyetina también se verá aumentada a nivel renal. ¿Qué otros cambios hematológicos vamos a ver? Vamos a ver a nivel de la serie blanca. Entonces tenemos los cambios hematológicos a nivel de la serie blanca según el MARVA. Tenemos que va a haber una leucocitosis de tipo leve, más o menos 12.000 leucos, ¿no? Y en el puerperio ya 20.000 leucos. También va a haber algunos cambios a nivel de coagulación, que es un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber aumento de fibrinógeno, va a haber aumento de tromboplastina, factores 1 y 2, factor 7, factor 9, factor 10, y va a haber una disminución de las plaquetas. Aquí vemos los cambios hematológicos que hay en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Vemos como la hemoglobina, por ejemplo, en una mujer no embarazada está de 12 a 15.8, pero en el primer trimestre va a estar el rango referencial como que de 11.6 a 13.9, ¿no? En el segundo trimestre de 9.7 a 14.8 y en el tercer trimestre de 9.5 a 15. Muy similar a la parte del hematocrito, también vemos en una no embarazada 35.4 a 44.4 y en el primer trimestre va a estar en 31 a 41, en el segundo trimestre de 30 a 39 y en el tercer trimestre de 28 a 40. En el caso de las plaquetas, vemos que generalmente habíamos dicho que está de 150 a 450, ¿no? En las mujeres no embarazadas también puede estar de 165 a 415, ¿no? Son rangos referenciales. Entonces vemos que aquí, en el primer trimestre, está más o menos de 174 a 391, y en el segundo trimestre empieza a disminuir las plaquetas, ¿no? Ya de 155 a 409, tercer trimestre 146 a 429. Y ahora si nos vamos a los leucocitos, vemos como los leucocitos, una mujer no embarazada de 3.5 a 9.1, entonces aquí las plaquetas vamos a poner como disminuido, ¿sí? Y vemos que los leucocitos va a aumentar, está en el primer trimestre 5.7 hasta 13.6. Segundo trimestre aumentará hasta 14.8. Tercer trimestre hasta 16.9. Va a haber un aumento de los leucocitos. Ya cuando vemos los cambios inmunológicos, ahí se va a entender mejor por qué se da este incremento de los leucocitos, ¿no? Y qué está pasando a nivel del sistema inmunitario.
Vemos ahora los eritrocitos. O sea, los eritrocitos. Vemos que los eritrocitos, lo vemos está de 4 a 5.20 y casi también se mantiene casi muy cercano ahí los valores. Pero si ya nos vamos a nivel del volumen corpuscular medio, también vemos que está ahí muy similar los valores, ¿no? 79, 93, 81, 96, 82, 97, como que muy cercanos. Vamos a ver también aquí, por ejemplo, los neutrófilos. Vemos los neutrófilos desde 1.4 a 4.6, pero va a haber un aumento de 3.6 a 10.1, ¿no? De 3.8 a 12.3. Y va a llegar hasta 13.1 en los recuentos. Tenemos también cambios endocrinos a nivel de las mujeres embarazadas. Entonces, recordemos que la función a nivel del eje hipotalámico hipofisiario es muy importante para que puedan ayudar tanto a la madre como al feto, con el fin de poder afrontar este estado que se va a dar, que es un estado hipermetabólico, porque va a haber bastante demanda durante el embarazo. Va a haber un aumento de algunas hormonas que van a ser liberadoras, porque de las hormonas liberadoras hipotalámicas van a aumentar, ¿no? Y va a ayudar a contribuir, pues, a nivel de la placenta también, ¿no? También va a ayudar a contribuir al aumento, por ejemplo, de la gonadotropina, que es una hormona liberadora, y también el aumento de una hormona que es la corticotropina, que también es una hormona liberadora. Y debido a todo esto, se va a dar también un incremento de hasta unas 3 veces de la hipófisis. La hipófisis va a aumentar de tamaño, es decir, va a haber una hipertrofia, una hiperplasia, que se va a producir básicamente por la prolactina, ¿no? Entonces, esta hipertrofia de la hipófisis, ¿no? Hiperplasia de las células que van a producir la prolactina, y además este aumento de producción de la prolactina que hay va a empezar a preparar a las glándulas mamarias para que puedan alimentar al recién nacido. La hipófisis ¿va a regresar a su tamaño? Sí, sí va a regresar a su tamaño, pero esto generalmente va a tardar unos 6 meses en regresar a su tamaño. Durante el embarazo normal también hay un estado de hipercortisolismo. Va a aumentar el cortisol. ¿Y a qué se debe que aumente este cortisol? Se debe a que se producen algunas hormonas a nivel placentario, que es la producción placentaria de la CTH y la CRH. Y esas hormonas van a aumentar la producción del cortisol. Y también va a haber un aumento de las hormonas, ojo, las totales, la T4 y la T3, es decir, la tiroxina y la triiodotironina. Y eso se va a deber a los estrógenos, ¿no? Pero si vemos las porciones libres de T3 y T4, las porciones libres iban a permanecer sin cambios. Entonces, ese es un punto importante a tener en cuenta. Y si vemos la glándula tiroides, que la vemos aquí, por ejemplo, la glándula tiroides no va a aumentar, no va a tener ninguna alteración. Esta glándula tiroides va a permanecer sin alteración. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, este TSH que vemos aquí va a disminuir de manera transitoria en el primer trimestre. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué disminuye en el primer trimestre?
se debe porque aumenta una hormona, que es la HCG, que es la hormona gonadotropina coriónica. Y esta hormona se parece mucho a la estructura del TSH. Y entonces actúa como que dándole una retroalimentación de tipo negativa. Y ya al final del embarazo como que regresa a sus valores normales. Entonces, hay un punto muy importante a tener en cuenta aquí en los cambios endocrinos, que según la OMS, es el consumo de yodo, porque durante el embarazo también suele haber como que una deficiencia de manera relativa del yodo. Vemos aquí algunos cambios metabólicos, ¿no? Como vemos aquí, va a haber un aumento de producción de la insulina por el páncreas. Va a haber una famosa resistencia a la insulina. Va a haber un aumento también de, como les comentaba, de esta resistencia de la insulina, pero este aumento va a ser de manera progresiva. Y va a tener un pico que va a ser en el segundo trimestre. En el tercer trimestre, perdón. El pico es en el tercer trimestre, pero comienza a subir desde el segundo trimestre. Y vemos aquí que la insulina va a disminuir su sensibilidad en el tejido adiposo. Va a disminuir su sensibilidad en el tejido hepático. Va a disminuir su sensibilidad en el tejido musculoesquelético. Y uno de los cambios que también va a haber es que va a haber mayor requerimiento de proteínas, ¿no? Durante esta etapa. Entonces tenemos algunos cambios metabólicos, que es el aumento del metabolismo basal, el aumento del oxígeno en un 20%, va a aumentar los lípidos totales, va a aumentar los ácidos grasos libres, aumentar lo que es el sodio, el potasio, va a disminuir el calcio al inicio, pero va a aumentar el calcio al final de la gestación, también el magnesio, el hierro y el fósforo. En la primera mitad del embarazo va a ser como que de tipo anabólica, porque va a haber como una acumulación de reservas, ¿no? Por hormonas esteroideas, que vienen a ser básicamente como lipogénesis y síntesis de proteínas. Y luego va a tener una segunda parte que va a ser catabólica, que ya un gasto de acumulado para poder garantizar un aporte de glucosa al feto. Va a haber una hiperglicemia materna, que va a ser mediado por la resistencia que vimos, que hay una resistencia a la insulina, hay una mayor producción de insulina por el páncreas, pero hay una disminución de la sensibilidad en el tejido adiposo, en el tejido del músculo esquelético, en el tejido del hígado, ¿no? Y va a haber una disminución del ácido fólico. Por ello es importante que se administre durante este periodo, ¿no? Aquí tenemos un test, que es el tamizaje de la prueba de O'Sullivan, que consiste en una carga oral de 50 gramos de glucosa y cuantificación de glucosa sérica después de 1 hora de glucosa en dieta, ¿no? Entonces, cuando es menor a 130 miligramos por decilitro, continuar vigilancia estrecha. Cuando es mayor de 130 miligramos por decilitro, se debe realizar una prueba diagnóstica confirmatoria, que puede ser, por ejemplo, la prueba de tolerancia a la glucosa. Cuando es mayor de 180 miligramos por decilitro, el diagnóstico de diabetes gestacional. Tenemos la prueba de tolerancia a la glucosa, que puede ser con 75 gramos, puede ser con 100 gramos, ¿no? Tenemos que va a ser de 0 a los 60 y 120 minutos.
Por ejemplo, al acero, que es la glucosa basal, debe ser mayor o igual a 95 cuando es 75 gramos, a la hora mayor o igual a 180, a las 2 horas mayor o igual a 155. Cuando la carga de la tolerancia a la glucosa, cuando la carga sea de 100 gramos, la glucosa anhidra, si es la de 0 horas, debe ser mayor o igual a 95, una hora mayor o igual a 180, y 2 horas mayor o igual a 155, y 3 horas mayor o igual a 140. La diabetes gestacional, existen 4 formas de realizar el diagnóstico. Puede ser por glucemia en ayuno, cuando es mayor a 126, cuando es una glicemia casual, mayor de 200, cuando es una prueba TAMIS con 50 gramos, y es mayor o igual a 180, una curva de tolerancia con 100 y 75, y se realiza el diagnóstico al tener alterados 2 o más de los siguientes valores, ¿no? Cuando tenemos a 100 gramos o cuando tenemos a 75. Si es ayuno mayor a 95, una hora mayor a 100 y mayor o igual a 180, 2 horas mayor o igual a 155. Y 3 horas mayor o igual a 140. Si tenemos con 75 gramos de glucosa, cuando es la en ayuno, la glucosa basal, si es mayor o igual a 95 miligramos por decilitro, si es en una hora, cuando es mayor o igual a 180, si es 2 horas, cuando es mayor o igual a 155. En caso de tener alterado un solo valor, se diagnostica intolerancia a los carbohidratos. Tenemos la transaminasa oxalacética y la transaminasa pirúvica. El TGO es una enzima bilocular que se va a encontrar distribuida en el citoplasma y en las mitocondrias de las células. Junto a la TGP van a cumplir un rol tipo diagnóstico y monitoreo de las enfermedades con daño hepatocelular y muscular, ¿no? Tenemos que sus valores en mujeres son de 10 a 35 unidades internacionales por litro. Y la preeclampsia, después de de la semana 20, y se suele prolongar a más de la semana 12ª posparto, ¿no? Que se caracteriza por hipertensión arterial mayor a 30 en la sistólica o 15 en la diastólica y mayor de 140 a 90. Una proteinuria de 300 miligramos en 24 horas, por 24 horas, y 30 miligramos por decilitro en muestra aislada. Recordemos aquí que también se puede encontrar de manera normal lo que son las proteínas en la orina, ¿no? Por eso siempre hay que ver sobre todo los cambios, que es bastante importante. Tenemos los criterios de gravedad, que son, por ejemplo, la sistólica mayor de 160, diastólica mayor de 110, proteinuria mayor igual a 2 gramos en 24 horas, creatinina mayor de 1.2, hiperuricemia, plaquetas cuando son menor de 100.000, o cuando hay una anemia hemolítica, cuando se elevan las enzimas TGO, TGP, hay una cefalea intensa, un edema pulmonar, y en el síndrome de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas, la plaquetopenia. Hay cambios que se dan, que son los famosos cambios inmunológicos. Y durante estos cambios inmunológicos, como vemos aquí, antes de hablar netamente de los cambios que se dan a nivel inmunológico, vamos a definir un poco sobre la inmunidad innata y la inmunidad de tipo adaptativo. Tenemos entonces la inmunidad innata, que es, es como la primera línea de defensa, es aquella que no necesita un reconocimiento previo del antígeno a nivel microorganismo, es la que va a salir
inmediatamente a defendernos frente a una nox, ¿no? O frente a un daño. Entonces, nosotros cuando estemos, por ejemplo, nos hagamos alguna lesión, algún corte en la piel, las primeras células de defensa que van a salir son estas. Entonces tenemos las barreras, ¿no? Barreras primarias como son las pieles, tenemos las células que son las natural killer, las células dendríticas, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, ¿no? Tanto los neutrófilos como los monocitos van a actuar como fagocitos, ¿no? En este caso, el monocito que va a fagocitar se llama macrófago. Y estos son los primeros que van a salir a fagocitar, es decir, cuando vean a un microorganismo, digamos que es estos de aquí van a salir y lo van a englobar y se le va a decir como que están haciendo fagocitosis, ¿no? Y le van a dar toda su batería de químicos, ¿no? De lisosimas y todo lo que contienen. Igual los neutrófilos. Entonces los eosinófilos, básicamente, se van a encontrar elevados cuando hay una parasitosis. Por ejemplo, mediante un examen de parásito seriado, también se podría ver el tema de la toxoplasmosis, ¿no? Entonces, la toxoplasmosis, que es ocasionado por el Toxoplasma gondii, recordemos que también puede traer algunas alteraciones en el feto, ¿no? La famosa tetrada de Sal. Entonces, ahí también podríamos encontrar en algunas parasitosis elevadas los eosinófilos. Tenemos también aquí, por ejemplo, los basófilos, que también están relacionados, al igual que los eosinófilos, en las alergias, y las células dendríticas, tanto los macrófagos, que van a actuar como células presentadoras de antígeno. Entonces, cuando estos se encuentran en un microorganismo, no necesariamente puede ser un microorganismo, también puede ser una molécula extraña o algo extraño. Son los primeros que van a salir, van a fagocitar y luego van a procesarlo. Y todo lo que ellos hayan encontrado lo van a procesar y algún antígeno que hayan encontrado lo van a presentar y expresar a través de su receptor soluble, ¿no? Entonces van a expresarlo, en este caso en la inmunidad innata a través de los PAMPs que tienen los microorganismos, que son los patrones moleculares asociados a los patógenos, y son reconocidos por los receptores tipo TON, que tienen estas células de la inmunidad innata. Y tenemos la otra parte, que es su contraparte, que es la parte ya de la inmunidad adaptativa. Dentro de esta inmunidad adaptativa tenemos a los linfocitos B, tenemos a los linfocitos T, ¿no? Los linfocitos B en el vaso, los linfocitos T en el timo. Los linfocitos B son aquellas células que se pueden convertir en células plasmáticas, y las células plasmáticas son las que van a producir los anticuerpos. Y estos anticuerpos van a ser ya específicos para un determinado microorganismo, para una determinada NOx. Entonces, en un primer momento, salió la inmunidad innata, reconoció al microorganismo, reconoció a una porción antigénica de ese microorganismo, lo presenta ya sea a una célula B. Esta célula B lo reconoce y empieza a elaborar anticuerpos. Y estos anticuerpos van a ser de manera específica frente a ese microorganismo, frente a ese antígeno que está presentando ese microorganismo o esa NOx, ¿no? Lo que esté causando daño. Tenemos otro que son los linfocitos T. Estos linfocitos T también son parte de la inmunidad adaptativa. Entonces, digamos que el macrófago o la célula dendrítica que tenemos aquí ya lo procesó. Entonces lo va a procesar, va a presentar mediante su receptor una porción antigénica y le va a presentar, digamos, a una célula T. Entonces aquí vamos a tener las células T. Estas células T
Tenemos los T helper, que también a veces actúan como presentadoras antígenas. Entonces, dependiendo, ¿no?, del tipo también de Noxa, es quién va a actuar. Por ejemplo, los linfocitos T citotóxicos, ¿no?, suelen actuar frente a virus. Entonces ellos actúan, ¿no? O también pueden actuar los linfocitos, por ejemplo, tenemos los T helper. Entonces los linfocitos T citotóxicos son los famosos CD8 positivos y van a actuar destruyendo la célula que esté infectada. De esa manera van a eliminar al microorganismo o la noxa que esté causando un daño. Los linfocitos T helper o los famosos TCD4 positivos van a actuar como presentadoras también de antígeno en alguno de los casos. Entonces, si nosotros tenemos un sistema inmunológico que es capaz de reconocer las noxas, es capaz de reconocer cualquier cosa que sea extraño, ¿por qué es que no elimina el feto? ¿Qué es lo que pasa? Que, que no causa un aborto en el feto. A ver por ahí, por el chat, a ver sus respuestas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cambios inmunológicos se están dando que están ocasionando esto? Entonces vamos a ver justo esos cambios inmunológicos que es muy interesante, ¿no? Ya es como que la parte final que estamos viendo y es uno de los cambios que resulta muy importante para que el feto pueda evolucionar de una manera correcta, ¿no? Y pueda concluir también el embarazo de manera normal. Entonces, son importantes los cambios que están ocurriendo dentro de este sistema inmunológico materno. ¿Por qué? Porque prácticamente se está desarrollando un nuevo ser que es genéticamente diferente porque no es igual a nosotros. Es como que es semialogénico, ¿no? Entonces, si lo vemos con, con el organismo materno, ¿no? Es como que genéticamente diferente. Entonces, esto hace como que presuponer que existe un mecanismo de tolerancia inmunológica, a manera de que puede evitar que nuestro sistema inmunológico de la mamá, de la madre, vaya a atacar al organismo que en este caso es el feto que se está desarrollando. Entonces la pregunta sería, pues, ¿no?, ¿cuál es ese mecanismo que se está dando? ¿Cómo se está dando? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede? Para que no lo vaya a rechazar, no lo vaya a atacar, ¿no? Entonces hay como que una serie de ajustes a nivel del sistema inmunológico que van a comprender varios cambios, no solamente a nivel del endometrio, sino también a nivel de la placenta, o sea, son como cambios a nivel sistémicos. Entonces, lo que
Bueno, son propuestas porque no se ha logrado dilucidar todo de manera completa, pero se piensa que durante la primera etapa, que vendría a ser el primer trimestre, ¿no? Hay una etapa donde hay una importante inflamación local que se va a dar a nivel del endometrio. Y esto es un punto importante que se da esta inflamación local porque va a permitir de que se pueda implantar, ¿no? Y que se dé de manera correcta la formación también de la placenta. Entonces, en un primer trimestre, un punto importante a nivel inmunológico es la inflamación. Y ya en un segundo trimestre, ya se da como que un estado antiinflamatorio, o sea, contra la inflamación. Y ya hay justo lo que vamos a ver aquí, que es una respuesta tipo TH2. Habíamos hablado de los TH, que son los linfocitos T helper, los famosos, aquí tenemos los T helper, ¿no? Los famosos CD4 positivos. Entonces vamos a tener como que TSUH0, TSUH1, TSUH2. Y los TH2 de los linfocitos, porque habíamos visto que estos son de los linfocitos, específicamente los linfocitos T, eh, es justo que van a ser como que un estado antiinflamatorio y se va a ver como que una respuesta de predominio a nivel de los linfocitos TH2. Y aquí vemos justamente aquí una dominancia de una respuesta que antiinflamatoria, que va a estar mediado por anticuerpos producidos por células plasmáticas derivadas de los linfocitos B. Habíamos dicho que los linfocitos T helper también podían actuar como células presentadoras de antígeno. Y ya al nivel ya del tercer trimestre, ¿no? Eh, va a haber como que nuevamente otra fase de inflamación. Y ya va a ser en este caso mediado por las TH1, que van a tener una dominancia de respuesta de tipo inflamatorio. También va a estar mediada por células linfocitos T helper, ¿no? Que van a ser activados, son proteínas. La inmunidad inespecífica va a estar mediada por fagocitos. Van a ver todas estas interleuquinas que son aquí, que van a ser interleuquinas proinflamatorias. Factores de necrosis tumoral, interleuquina 1, 2, 12, 15, 18, ¿no? Y tenemos las otras interleuquinas, las otras citoquinas que son antiinflamatorias. Interleuquina 4, 5, 6, 10, 13, son citoquinas antiinflamatorias. Entonces, en un segundo trimestre se da una reacción de tipo antiinflamatorio. Y en un tercer trimestre de embarazo ya se da una respuesta de tipo, de nuevo, inflamatoria, que va a estar mediada por las TH1. Entonces, esto es muy importante para que pueda iniciar y pueda progresar el trabajo de parto. Y vemos aquí entonces como que no es que en todo momento esté dándose como que un estado de inmunodepresión constante y generalizado. No es correcto pensar esto porque vemos cómo están actuando. En un segundo trimestre está actuando TH2, en un tercer trimestre está actuando el TH1, en un primer trimestre hay una respuesta inflamatoria también a nivel del endometrio. Entonces, no es que haya un estado de inmunosupresión o depresión, por decirlo así, ¿no? Y vemos que en sí existen periodos que hay inflamación, hay periodos que no hay inflamación. Y algo que también es bastante interesante es la parte de la microbiota uterina, que se ha visto que también juega un papel muy importante para poder regular toda la parte de la tolerancia inmunológica. Incluso existe ya un examen que te hacen sobre la microbiota de cada persona, ¿no? Pero son exámenes bastante caros. Entonces, como vemos, los cambios que hay a nivel del embarazo no son cambios de todo uniforme a nivel inmunológico, vemos que es bastante variado, pero vemos que es regulado y vemos que es dinámico. Sin embargo, vemos que hay algunas complicaciones si no vamos al tema de la eritroblastosis fetal, ¿no?
¿Qué ocurre cuando hay una incompatibilidad entre los antígenos eritrocitarios maternos y fetales? Generalmente estos abortos ya se dan después de una sensibilización, ¿no? Un primer aborto puede llegar a término, pero ya, perdón, un primer embarazo puede llegar a término y ya un segundo embarazo ya se da un aborto, ¿no? Entonces ya estos son temas de inmunización materno-fetal. Me cuento. Cuando la mamá, por ejemplo, es un O negativo, y ya en este caso, pues el feto es un O positivo. Entonces eso es básicamente lo que está aquí. Entonces es muy importante que el laboratorio, las pruebas de laboratorio, para que puedan ser correctamente interpretadas, se pueda asegurar la calidad en cada una de sus fases, en su fase preanalítica, en su fase analítica y en su fase posanalítica. Que se cumpla con el adecuado tiempo de ayuno, que no esté mucho tiempo ligado a la persona, que la parte de la toma de muestras sea adecuada, que haya un transporte adecuado de la muestra, ¿no? Que, por ejemplo, las muestras de orina estén en un recipiente que sea estéril, ¿no? Porque si no puede haber también una mala interpretación, digamos, si es una prueba que tiene que llegar al laboratorio en 30 minutos y lleva las 2 horas, entonces ya está perdiendo estabilidad. Cuando las muestras son centrifugadas de manera inadecuada o cuando no usan un aditivo adecuado. Entonces es muy importante también siempre leer los insertos y ver las pruebas y qué tipo de aditivo necesita. En lo que es la fase analítica, cuando hay algún defecto en los equipos, cuando hay alguna pérdida de muestra, cuando hay alguna contaminación entre muestras y la parte post-analítica, ¿no? Cuando se pierde un resultado, se interpreta incorrectamente. Entonces siempre es importante tener en cuenta, importante que también puedan colocar el diagnóstico para que el analista pueda hacer un adecuado análisis y si tiene alguna duda o ve algo pueda corroborar con la parte médica, ¿no? Si hay algún error en la transcripción del resultado, alguna inestabilidad del sistema informático, que pueden conducir también a algunos errores. Es importante poder asegurar cada una de las fases para garantizar que los resultados que emitamos sean clínicamente útiles. Si alguno tiene alguna duda, estoy presta a poderlos ayudar. Recordemos que en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. Gracias. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, un gusto haberles acompañado esta noche. Hasta otra próxima oportunidad. Muy buenas noches, muchas gracias, licenciada Daisy, muchas gracias, estimados participantes. El día martes se le va a estar enviando el certificado virtualmente. También le vamos a brindar en la plataforma virtual donde van a encontrar el aula virtual, la sesión grabada y la diapositiva. Muchas gracias.